te agradezco un montón y también agradezco a todos los aquí presentes, ya por esta oportunidad de compartir, que vamos a generar este espacio de conversación, un poco de apertura, y la idea es poder generar en cada uno de nosotros una ampliación en nuestras posibilidades en la vida, en este tema tan importante que, como dices tú, Ignacio, relegado del ámbito emocional. Voy a partir también excusándome, porque tengo una perrita, en este caso, que es mi hija casi, y a veces ella ladra, así que de partida voy a excusar porque de repente puede ser de que se pega algún ladrido, porque está defendiendo la casa. Así es que, sin más, no sé si me están escuchando bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Entonces, habiendo dicho lo que dije, voy a partir entonces ahora hablando un poco de lo que vamos a hacer entonces en esta instancia y lo que les vamos a ofrecer desde el Centro de Formación de Montaña hoy día. Ya nosotros, ¿cierto? Este taller se llama Gestión de Emociones en Actividades de Naturaleza, ¿ya? Lo vamos a presentar, bueno, como lo dijo Ignacio, mi nombre es Javier Muñoz, voy a presentar desde la mirada del coaching ontológico integral. Entonces, espero desde ese lugar poder ofrecerle una muy buena instancia de reflexión, ¿ya? Entonces, la presentación va a tener 3 partes. En una primera, como ya lo que está haciendo Ignacio cuando nos habla, un poco contar este mundo emocional. En la segunda parte vamos a hablar de las emociones básicas, ¿ya? Y cómo estas nosotros las podemos ampliar para tener una mejor gestión en nuestra vida cotidiana, tanto en la naturaleza y, ¿por qué no?, ahora en la vida que vamos a tener y que estamos teniendo en este momento con las circunstancias mundiales en las que estamos viviendo. Y por último viene un regalito, así que para que estén atentos hacia el final, ¿ya? Entonces, como decía Ignacio, nosotros como cultura, principalmente voy a decir como desde el mundo occidental, tenemos un poco relegado ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con el mundo emocional y la corporalidad. No sé si ustedes se acuerdan un poco cuando hablaba René Descartes, ya por el siglo XVI, si no me equivoco, esa frase potente que era pienso, luego existo. Y claro, a partir de esa frase, un poco relegó lo que nosotros hemos ido comprendiendo por lo que somos como seres humanos. Entonces, nosotros vamos a desafiar un poco esa mirada tradicional y decir que nosotros no solamente somos aquellos que pensamos, sino también nosotros somos aquellos que emocionamos y también aquello, nuestra corporalidad, donde ocurre todo esto que es el pensamiento, la emocionalidad. Entonces, si ustedes me permiten, voy a dibujar acá en la pizarra muy sencillo cómo sería esta mirada del ser humano. Por eso es una mirada ontológica del ser humano. Entonces voy a dibujar 3 círculos para los que no puedan ver, como unos anillos de la Olimpiada, ¿ya? Nosotros después les vamos a mandar una imagen para que lo puedan dimensionar bien lo que yo les estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, en uno de esos nosotros podemos decir que tenemos el pensamiento, todo lo que tiene que ver con el ámbito racional, el pensamiento, lo que estamos pensando. Por otra parte, tenemos también el ámbito corporal, que es todo donde ocurren nuestras emociones, y nuestro pensamiento, y también tenemos el ámbito emocional. En este encuentro que están estas 3, se produce alguna coherencia como humana. Cada uno de nosotros tenemos nuestras coherencias humanas, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a cómo emocionamos y cómo nos vivimos la corporalidad. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una persona que tiene como la corporalidad más cerrada quizás, probablemente esa corporalidad como agachada a la cabeza o con mayor contracción, ese cuerpo va a poder emocionar más algunas emociones que otras. Por ejemplo, ese cuerpo quizás tiene menos disponible, por ejemplo, la liviandad para la alegría, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a partir de esto que yo les estoy comentando, es que nosotros vamos a profundizar en ese mundo emocional. Y para eso quisiera, en el mundo emocional, ya me voy a situar acá solamente en el ámbito emocional, solo quisiera comentarles 3 distinciones. Primero, en el mundo emocional, podemos pensar que el mundo emocional es emociones, sentimientos y también estados de ánimo. Ya voy a utilizar esos tres parámetros que les dije. Entonces tenemos las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Y hoy día vamos a hablar principalmente de las emociones, pero para que ustedes hagan una idea, las emociones, por así decirlo, desde esta mirada que yo les estoy ofreciendo, vamos a utilizar la metáfora del mar.
las emociones son como las olas del mar, es decir, están en la superficie, ¿ya? Y vienen y van, todo lo que tiene que ver con las emociones. Los sentimientos son más permanentes, ¿ya? Y por lo general son los que nos relacionan con otros, cuando nosotros tenemos algún sentimiento con otra persona, con alguna actividad, etc. Y son un poco más, como les digo, permanentes y estarían debajo de las olas, son como las mareas. Y por último, los estados de ánimo, que son más permanentes, es decir, que nosotros estamos en ese estado independiente de lo que esté pasando afuera. Y por lo general voy a hablar de un estado, por ejemplo, el estado de ánimo de la resignación. Entonces, algo más permanente que no tiene que ver tanto con si es que yo tengo la tristeza a la mano, si es que tengo la rabia, pero en el fondo hay ciertas coherencias, ¿ya? Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a tocar es principalmente las emociones, ¿ya? Y las emociones también tienen como una concepción de que nosotros podemos verlas como las emociones básicas y las emociones mixtas, tal cual como los colores. Cuando nosotros decimos que existen los colores primarios y los colores secundarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien dice, oye, tengo ansiedad. Y eso nosotros podemos decir que es una emocionalidad, un estado emocional, ¿ya? Y que está compuesto de varias emociones básicas, tal cual como los colores secundarios están compuestos de varios como colores primarios. Entonces, esto es lo relevante hoy en día, que hoy en día nosotros vamos a tocar las emociones, vamos a verlas, quizás desde el ámbito racional, pero yo los voy a invitar un poco a que puedan como conectar con ciertos momentos en que lo han podido sentir, para que ustedes puedan ver cómo ustedes han conectado con esa emocionalidad en su vida y cómo les permite a través de su gestión vivir con otras posibilidades. Yo me imagino que cuando yo hablo de posibilidades suena como un poco abstracto, pero en la medida que nosotros lo vayamos presentando, la idea es que puedan como ir viendo eso en ustedes. Aprovecho también de dejar de que está abierto el chat, yo voy a estar atento por si surge cualquier pregunta para que la vayamos ahí dialogando, ¿ya? Habiendo dicho esto que les dije del mundo emocional, que en el fondo nosotros tenemos emociones, sentimientos y estados de ánimo, si es que no hay ninguna pregunta, voy a pasar ahora a, a un poco desmitificar de que hay emociones malas y buenas. Nosotros desde esta mirada les vamos a decir que les vamos a ofrecer, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿ya? Son inevitables porque nos van a ocurrir en la vida, sin incluso que a veces nosotros queramos, y también son muy necesarias, ¿ya? Entonces las emociones yo les voy a presentar de una mirada que no son ni buenas ni malas y son bellas. Las emociones nos permiten cosas y nos predisponen a vivir de una manera que si no las permitimos probablemente nos va a generar o enfermedades o malestares con las relaciones humanas que tenemos, o cuando vamos a la naturaleza nos van a pasar ciertas cosas. Así es que, habiendo dicho eso, voy a comenzar y les voy a presentar las 6 emociones que vamos a trabajar hoy en día. Voy a partir por las menos ponderadas, porque siempre hay unas emociones básicas mejor ponderadas. Como les decía, una visión, porque es una categoría de 6 emociones, ustedes después pueden ver, y hay algunas personas que las dividen en 4, en 5, etc. Pero yo les voy a presentar esto que es muy interesante. Entonces voy a partir por una de las menos ponderadas. Entonces voy a partir por una que es la emoción del miedo. La emoción del miedo, ya, después, como les decía, se los vamos a mandar. La emoción del miedo nos predispone de alguna manera a cuidar a aquellos que podemos perder en el futuro, algo que está amenazado, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el miedo a la mano, es muy posible, por ejemplo, que cuando yo salga a la calle, voy a la calle, y si no tuviese el miedo, o sea, cuando tengo el miedo, perdón, a disposición, y yo siento que viene un bus que me puede atropellar, mi emoción del miedo me va a predisponer a que la sangre circule hacia las extremidades, así de manera natural, y yo pueda hacer el gesto rápido de hacerle el quite a ese bus que me puede atropellar, ¿ya? Entonces, esa emoción me permite de alguna manera proteger a aquello que puede ser amenazado. Eso cuando está en equilibrio, ¿eh? Porque como yo les decía, esa emoción puede pasar en nuestra vida que la tengamos en exceso, y cuando la emoción del miedo está en exceso, nos predispone no solamente a cuidar aquello que necesitamos cuidar, sino nos predispone a veces a la cobardía. Entonces, por ejemplo, en el fondo, si yo me predispongo a la cobardía, tengo miedo en exceso, probablemente no voy a salir a la calle siquiera, porque me va a dar miedo que me puedan atropellar, ¿ya? Cuando yo gestiono ese miedo, soy capaz de darme cuenta, ok, tengo miedo,
pero igual voy a salir tomando todos los resguardos posibles que pueda tomar. Y esto corre también para la naturaleza, por eso está la gestión. Cuando yo estoy en déficit de miedo, acá ocurre otro fenómeno que es cuando soy temerario. Y acá yo lo quiero llevar justamente a la naturaleza. Probablemente ustedes han conocido a algunas personas en sus vidas que viven el miedo desde el déficit de miedo, es decir, les falta miedo en sus vidas, y si ustedes le empiezan a preguntar, probablemente esas personas han tenido muchos accidentes de la naturaleza, fractura, congelamiento, fueron al cerro alguna vez y les faltó comida, pasaron frío, etc. Y eso es muchas veces, uno pudiese interpretar, hay una mirada, que ha vivido el miedo quizás desde este lugar, es decir, en el fondo como temerario, con déficit de miedo. Ahora, muchas veces las personas cuando vivimos desde este lugar, siendo temeraria, llega un momento en nuestras vidas que decimos, ¿sabes qué? No voy más al cerro, porque en el cerro siempre me pasa algo. Entonces se pasan al otro lado, nos pasamos al otro extremo, que sería la cobardía. Es decir, ya no voy más al cerro, no me muevo más en la naturaleza. Entonces, desde esta mirada nosotros les hacemos exactamente que el miedo, primero que todo, yo les digo, es una emoción bella, porque de alguna manera da cuenta de nuestra vulnerabilidad, y nos permite de alguna manera cuidar aquello que no queremos perder. Probablemente si yo les dijera a ustedes qué es aquello que más tienen miedo a perder, si yo les dejo esa reflexión a ustedes, y se las dejo para que ustedes lo puedan ver. Yo personalmente les planteo lo que yo tengo miedo a perder, por ejemplo, a mi familia. Tengo miedo a perder a mi familia. Tengo miedo a perder mi vida. Tengo miedo también si es que voy a la naturaleza que me pase algo. Entonces, desde ese miedo, entendiendo mi vulnerabilidad y que no soy impenetrable, lo gestiono. Entonces, tomo los resguardos necesarios para ir a la naturaleza, llamo a mis papás, veo cómo están. Entonces, es diferente vivirlo ya como sin esto o con exceso. Entonces, nos da otra mirada, otras posibilidades. Porque probablemente si la vivo desde el temerario, las posibilidades en mi vida son que me vaya a lesionar, o que me pase algo a mí permanentemente. Y eso me cierra posibilidades en la vida, si es que me pasan cosas. Por otro lado, si lo vivo desde este lugar, como la cobardía, me cierra muchas posibilidades porque desde ese lugar no salgo ni siquiera de la casa. En cambio, si lo gestiono, el miedo, tengo otras posibilidades en mi vida porque doy cuenta de que sí, a mí me da miedo, soy humano, y desde ese lugar puedo vivir asumiendo ese miedo. Y si yo les pregunto, bueno, acá hago el ejercicio de poner que el miedo nos predispone a la cautela, a la prudencia y sobre todo a la valentía. Acá la valentía no ocurre en ausencia de miedo. La valentía es hacerme cargo del miedo que tengo y aún así actuar. Entonces es un estado en equilibrio bien relevante para la vida de nosotros. Sin miedo no podríamos vivir la valentía. Sin miedo probablemente no nos protegeríamos. Entonces, probablemente cuando vivimos muy desde este lugar, con la cobardía solamente a mano, estamos necesitando mucho el lugar de la valentía, y asimismo cuando somos temerarios, buscar ese equilibrio, sobre todo para ese cuidado que les decía. Entonces teníamos la emoción del miedo que estaba mal ponderada. Ahora vamos con la segunda emoción, que es la emoción de la tristeza. Y aprovecho a leer acá algunos comentarios que hacen. Génesis menciona: el miedo nos salva de muchas cosas. Claro, efectivamente, como desde la valentía. Francisco Alarcón menciona desde los Andes, cuando hay exceso de confianza, claro, cuando hay una confianza que roza quizás desde lo que yo les puedo ofrecer de mirada como la ingenuidad, es como no me va a pasar nada. Alguien menciona ahí que algunos de los miedos que tiene Raúl dice, miedo a perder lo que no tengo. También pasa eso. Ahí, ojo, mirar Raúl, por ejemplo, si ese miedo que tienes a perder lo que no tienes, te está predisponiendo a un equilibrio para la valentía, o por ejemplo, si es que te lleva a la cobardía o a ser muy temerario. Entonces, para buscar ese equilibrio, y la pregunta es esa, como para que lo puedas ir viendo durante la presentación. Juan Andrés, la intensidad de las emociones cambian con la experiencia, claro. Como yo les decía, una persona que vive la emoción en déficit, probablemente en algún momento de su vida dice, oye, tengo que hacer un cambio, porque la naturaleza no va a cambiar, en la naturaleza siempre me pueden pasar cosas, entonces yo me tengo que hacer cargo más bien que de que la naturaleza cambie las cosas, yo tengo que hacer alguna movida en mí, y eso lo da la experiencia, como dice Juan Andrés. Muchas gracias. Segunda emoción, mal ponderada, tristeza. La tristeza es otra emoción que por lo general está mal ponderada y a veces tiene que ver con los juicios que tenemos. No sé si alguna vez
Yo soy mira, yo nací en el 85, aunque no lo parezca. Y existía en esa época, cuando yo era chico, esa idea de decirle a los niños, y creo que alguna vez lo habré escuchado en mi caso, cambia la carita, como que cuando yo estaba triste o enojado, cambia la carita. Entonces esos juicios van generando ciertas declaraciones en la vida, que chuta, no puedo tener una cara de enojo, no puedo tener tristeza. Y sin embargo, desde esta mirada es una emoción humana, necesaria, y que nos predispone a ciertas cosas. En este caso, la emoción de la tristeza da cuenta de que hemos perdido cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo más? Yo les voy a dejar una cosa que hemos perdido en la vida. A cada momento estamos perdiendo algo en la vida. Estamos perdiendo tiempo, si lo queremos ver de alguna manera. Tiempo de vida. ¿Ya? Entonces, la tristeza de alguna manera es una emoción que nos permite ver esa pérdida, dar cuenta de ella. Podemos perder familiares. Probablemente todos los que estamos acá hemos perdido gente valiosa para nuestras vidas, y eso nos conecta con esta emoción. El tema es que cuando esta emoción, al igual que el miedo, está en exceso, la tristeza, nos lleva al estado de ánimo, o nos lleva, perdón, a la depresión. Entonces caemos en un lugar profundo, por así decirlo, ya cuando la tristeza está en exceso. Y así, cuando la tristeza está en déficit, caemos en la indolencia. Entonces, no sé si ustedes han tenido la experiencia o conocen a alguien que ha vivido eso de no llorar cuando alguien ha muerto, pero sin embargo vivir el duelo después, así como después de algunos meses o después de algún término de una relación, tocar la tristeza profundamente. Entonces puede ser que, como existe el juicio de que llorar es malo, de hecho los hombres, por ejemplo, que están acá probablemente han escuchado alguna vez, llorar no es de hombre. Entonces, cómo la sociedad nos ha ido planteando una cierta forma de ser que no nos ha permitido también sentir. Entonces, cuando yo vivo la vía de la indolencia y nada me duele, caigo en este lugar, en este extremo del déficit de miedo, ¿ya? Y en algún momento, como en esos duelos, parece ser que por haber vivido en ese déficit de miedo, podemos pasar a este otro extremo, que sería en el fondo la depresión. ¿Cómo sería desde este lugar, desde la tristeza, cuando doy cuenta que algo me duele, porque algo perdí, algo estoy perdiendo? Toco ese lugar, doy cuenta de que perdí algo, este lugar me permite la valoración. Gracias a la tristeza podemos valorar que estamos viviendo, que estamos vivos, que estamos respirando, que podemos disfrutar. Es como curioso ese mix, que es como por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un caso en la naturaleza podría ser, me mencionaba de hecho, había en una fogata un amigo, decían, oye, ¿te das cuenta, Javier, que este momento probablemente nunca más se va a repetir? Como que así, en las mismas circunstancias, es decir, probablemente, y así fue, pues de hecho este amigo no lo vi después de mucho tiempo, lo mismo el lugar no lo repetí, no volví a estar en el mismo lugar, en las mismas circunstancias, con el cielo estrellado, etc. Entonces, esa mirada que él ofreció en ese momento permite esa valoración de valorar cada momento que estamos vivos y que podemos estar compartiendo con un otro, que nuestros papás, o si es que están vivas, nuestras abuelitas, etc. Entonces, la tristeza desde este lugar nos permite ese lugar, cuando lo podemos tocar. Por ahí no sé si hay algún comentario. José Béjar deja también un comentario bien interesante, dice, la euforia también puede hacer perder el control. Exacto, y vamos a tocar eso, José, justamente la euforia, cuando está en exceso, de hecho, una de las emociones. Muchas gracias por el comentario. Otra de las emociones mal ponderadas, y yo sé que después van a venir las súper bien ponderadas, así que eso vamos a tocar en un lugar bien bonito también. Entonces, otra de las emociones mal ponderadas es la rabia. La rabia, por así decirlo, como emoción, da cuenta de un daño o de una injusticia. Entonces es súper relevante para nuestras vidas porque esta emoción es la que nos permite decir que no, protegernos y cuidarnos a nosotros, nos da dignidad, da cuenta que estamos existiendo. Entonces cuando esta rabia es así, cuando está en déficit, genera impotencia, porque no soy capaz de decir no, no soy capaz de defenderme, de plantear límites, etc. Y por otro lado, en el otro extremo, así como el modelo que hablamos, cuando está en exceso la rabia, sí, se transforma en ira y en agresión a un otro o incluso a nosotros mismos. Entonces es súper relevante acá que aquello que sentimos a veces por otros también es lo que estamos sintiendo por nosotros. Entonces, la rabia a veces, como decía, esto es como un volcán. Si yo vivo la rabia desde este lugar y me banco, voy a utilizar, no soy argentino, tengo mucho cariño por la Argentina, me salió la palabra,
y me voy a utilizarla. Me van con muchos momentos de impotencia en la vida, y no digo que no soy capaz de plantear lo que me está pasando, etcétera. Probablemente puedo hacer como un volcán y pasar a este otro extremo, a agredir y sacar toda la rabia como que fuera un volcán, ¿ya? Cuando está en equilibrio la rabia como emoción, como yo les decía, nos permite la dignidad como seres humanos. Cada uno de nosotros, en nuestra dignidad humana, tenemos la oportunidad de decir no o poder plantear lo que nosotros queremos. Caso, por ejemplo, en la naturaleza pudiese ser, yo me acordaba, de repente uno va con otras personas, no sé, voy a poner este ejemplo, voy con mi cordada a la montaña y el tiempo está malo, etcétera, y mi cordada quiere salir igual a hacer cumbre, al cerro. Y yo en el fondo no me siento bien, tengo alguna lesión, tengo miedo porque está como el tiempo no está tan bueno, 70 kilómetros de viento, etcétera. Yo desde mi dignidad pudiese decir, ¿sabes qué? Cordada, te quiero mucho, etcétera, pero yo en este caso me voy a hacer cargo de mí y con la dignidad que tengo te digo, ¿sabes qué? Yo hoy día no salgo al cerro, yo me voy a cuidar a mí, voy a proteger, digamos, mi integridad, ¿ya? Y eso sería como un lugar de dignidad, ¿ya? Como para poder decir, lo mismo pudiese ser un ejemplo, cuando yo salgo a la naturaleza y planteo, oye, juntémonos a las 8 de la mañana para poder hacer cumbre, y la persona que llamo llega tarde, yo tengo desde mi dignidad también la posibilidad de decirle. Y eso no caigo en la agresión, ni en la ira, ni tampoco en la impotencia de quedarme callado y le puedo decir, pucha, habíamos comprometido que lo íbamos a hacer de esta manera, yo te planteo mi reclamo, porque igual es mi lugar de vulnerabilidad también, ya como plantear desde ese lugar la vida y no siquiera como con una agresión ni quedarme callado, buscar ese equilibrio de poder expresar, ¿ya? Estas tres emociones que yo les planteaba para que pueda ir también como aportándoles desde ese lugar, tienen cierta corporalidad. Por ejemplo, si ustedes ven el miedo, me predispone con un cuerpo más para atrás y tiene una cierta tensión, a diferencia de la tristeza. La tristeza es una emoción blandita que, por así decirlo, nos lleva como al recogimiento, a un cuerpo más lánguido. Entonces, por ejemplo, si yo en la vida tengo un cuerpo muy predispuesto solamente a ser rígido, a tener la fuerza para ir hacia adelante, lograr los objetivos, hay que mirar ahí probablemente qué tanto me estoy permitiendo esta emocionalidad más blanda, ¿ya? Así como la rabia. Hay personas que tenemos la rabia muy disponible, pero no tenemos disponible esa emoción más blanda. Y ahí empieza como ese movimiento de decir, ok, tengo la rabia bien, ¿y qué pasa con mi tristeza? ¿Qué me está faltando en mi vida y por qué no me la evito? Mira, hay una persona acá, bueno, la Génesis menciona, me recordó lo que pasó con los chicos que fallecieron en Antuco. Probablemente muchos sintieron rabia y miedo, pero no se atrevieron a decirlo. Claro, también ahí puede ser, también además de eso, puede ser de que hubo exceso de, como también decían más arriba, exceso de confianza, déficit de miedo por parte de las personas que guiaban este grupo de jóvenes. Entonces, por ser temerario, finalmente pasan ese tipo de cosas, pasan accidentes. Gracias por compartir. Carlos Aravena pregunta, ¿la tristeza es el resultado de las demás emociones? Súper interesante, Carlos. Muchas gracias. Mira, la tristeza tiene que ver mucho con sentir. ¿Eh? Yo desde lo que te puedo responder, no es la verdad, es una mirada. Y la tristeza, tal como las otras emociones, efectivamente da cuenta también de las otras emociones, está muy relacionada. Lo que te puedo decir es que cuando yo reprimo la tristeza, probablemente estoy también reprimiendo otras emociones a la vez. No es gratuito. Si yo no me permito vivir la tristeza, probablemente no me estoy permitiendo también la ternura o la alegría. Entonces habría que ver ahí cómo se da en cada uno de los seres humanos. Frustración, menciona Francisco, y tristeza. Puede ser que, mira, la frustración vendría siendo como una emoción mixta, según lo que yo te puedo decir, que tiene que ver no solamente con tristeza, sino que tiene que ver, hay tristeza porque algo perdí, sí. También hay rabia, la frustración también tiene rabia porque parece como es injusto también que haya perdido, ¿ya? Entonces tiene tristeza, tiene rabia también. Y también puede tener puede ser o no, puede ser que tenga un poco de miedo también, ya, dado que ya no logré, probablemente nunca más lo voy a lograr, entonces hay muchas pérdidas. Súper interesante. Javier Aguirre pregunta, hola Javier, ¿la calma es la única emoción que nos permite reconocer el resto de nuestras emociones y poder controlarla en situaciones extremas? Muchas gracias Javier, súper interesante y relevante lo que traes para todos los que estamos acá.
Porque si yo vivo en el hacer, permanentemente hago cosas, voy al cerro, voy a la casa, compro la comida, que la cacha y la espada, etcétera, ¿cuánto me estoy permitiendo realmente habitar el ser humano que soy? ¿Cuánto me estoy permitiendo sentir lo que estoy emocionando? ¿Ya? De hecho, un poco por eso esta presentación tiene otro ritmo de poder escucharnos y cómo nosotros sentimos, ¿ya? Y validar aquello que sentimos. Antes de decir, no, sabes que la tristeza no la quiero evitar, la rabia no, sino permitir lo que tengamos que permitirnos. David, ¿por qué con los años te causan tristeza y ganas de llorar cosas que antes no lo hacían? Súper igual. Muchas gracias, David. Ahí la pregunta sería, ¿cuánto quizás en la vida viviste sin tocar la tristeza? O hemos vivido sin tocar la tristeza, entonces se va acumulando y en algún momento ya nos damos cuenta de que la vida está pasando y empezamos a conectar con todas las cosas que ya no están. Entonces tenemos más a la mano la valoración, un poco lo que decía Juan Andrés, que es la experiencia nos va dando y nos vamos dando cuenta cómo nos va pasando la vida y nos conecta con ese lugar y esa posibilidad de valoración de la vida. Así es que si tienes ahí unas ganas de llorar, aquí te acompañamos todos, porque si hiciéramos levantar la mano, probablemente muchas personas que están acá también tienen disponible ese lugar de llorar. Vamos a desmitificar, llorar está bien, llorar es, lo contrario sería como reprimir el llanto, eso quizás no haría daño. Ya, ahora que tocamos estas emociones menos ponderadas, vamos a ir a las que están más ponderadas. Ya les decía, está el tema de la alegría. La alegría es una emoción eh, súper bella también como todas las otras. La alegría nos predispone a la celebración. Es como que yo entro a no sé si han tocado, bueno, compañeras de la naturaleza y llegan, oye, esta persona que alegre, qué liviana, qué buena, por lo general tiene un cuerpo más, como el que estoy mostrando ahora, más liviano, oye, vamos, ya, sí, vamos para allá, sí. Ese estado de la emoción en este caso la emoción de la alegría nos predispone a la celebración, a sentirnos completos por lo que somos, ¿ya? Entonces es un lugar súper relevante también para nuestra vida, y cuando lo vivimos en déficit es súper, es doloroso porque en el fondo nos lleva al mundo de la escasez, no solamente como la escasez, pueden pensarlo como económica, pero es como, estoy hablando de la escasez como nada me completa, vivo la vida como con desgano, hay como escasez, incompletitud, como en la frase es nada me llena, nada me completa, ¿ya? Cuando yo estoy en exceso de alegría, puedo caer un poco en lo que nos decía acá José, acá voy a tomar lo que decía José, que caigo en la euforia, caigo en el otro extremo, entonces me voy de la escasez, nada me llena, en el fondo a la euforia, y es como estoy todo el rato como prendido, predispuesto como a cualquier cosa que pase, y no soy capaz quizás de poner un poco los pies en la tierra, de conectarme conmigo mismo, que es lo que también mencionaba David, ¿sí? Entonces, cuando estoy en ese equilibrio de la alegría, me permito un lugar súper bonito que es, por ejemplo, la gratitud. La gratitud en cualquier ámbito. Puede ser la gratitud a agradecer el momento presente en el que estamos, por ejemplo, agradecer la compañía de alguien, celebrar el hecho de que solamente podemos tener un techo para vivir, tenemos algo de comida en la despensa, ¿ya? Y desde ese lugar vivirlo también así, no necesariamente como solamente de la calma, pero poder conectar con esta emoción desde ese lugar. Entonces, probablemente también me dice la abundancia en el sentido de que soy abundante por el hecho de que tengo la posibilidad de vivir, tengo la posibilidad de hablar, tengo la posibilidad de comentar, de ofrecer, de pedir. Entonces, ese lugar como que les comento desde la abundancia. ¿Qué pasa? Lo mismo. Cuando yo vivo desde la escasez, en algún momento puede ser que me encuentro con cierta alegría y me paso al otro extremo, que sería la euforia. ¿Ya? Y la euforia igual es peligrosa porque, o trae costo, más que peligrosa, así que los lugares traen costo y beneficio. Entonces, por ejemplo, quizás la euforia puede traer ciertos costos en la vida, como por ejemplo también como el tema del miedo, como accidente, poder ser negligente con otro. Entonces tiene como ciertos costos súper importantes. Voy a tomar acá que mencionan algunos comentarios. Me menciona Andrea, es bueno poder comprender las emociones de los demás, no juzgarlas, claro. Tal cual como dicen Andrea, tanto de los otros, comprender a los demás, no juzgarlas, también a nosotros mismos, ¿eh? Comprender que yo estoy emocionando en este mismo momento, comprender que no juzgar mi emoción, sino más bien dar cuenta de que existe, reconocerla,
qué estoy perdiendo, qué estoy ganando, qué es lo injusto, nos permite de alguna manera poner en un lugar de hacerme cargo de esa emoción, sin antes juzgar de que fuese buena o mala. Como digo, es bella, la emoción es bella. Luis menciona, las emociones son mensajeras, nos viene a decir algo. Un amigo querido ahí de Perú, también coach, que está acá, Luis. Un abrazo grande, muchas gracias. Exacto, son mensajeros. Javier le comenta a David, la tristeza también aflora con el tiempo de acuerdo al desarrollo de nuestro propio estado de conciencia, claro. Efectivamente, como dice Javier, nos vamos dando cuenta y dando cuenta de que la vida nos pasa, la importancia de la valoración, y en eso pueden caer evidentemente en lágrimas, o nos lleva a un estado más de calma, como decía también, como decía David. Perfecto. Ahora vamos a las dos últimas emociones que son muy bonitas también. Como dicen, uno deja lo mejor para el final. No, todas son bellas. La siguiente, la ternura. La ternura, esa otra emoción humana, básica. La ternura nos predispone a cuidar lo que merece ser cuidado, ¿ya? Por lo general, cuando, esto lo va a decir, si la ternura por lo general está asociada no a los hombres, generalmente es como los hombres no pueden ser tiernos o no tenemos, tenemos privado. Yo digo este ejemplo, pero por ejemplo en el caso del género femenino, quizás, ¿cuánto de esto hay que no nos podemos permitir? Oye, si una mujer no puede tener rabia, una mujer no puede tener, no, es humano, entonces, ¿cómo nos vamos permitiendo nuestra humanidad? La ternura en este caso, por ejemplo, es una emoción que nos permite, como decía, cuidar. Probablemente, ¿quién no ha sentido ternura si yo le recuerdo en este caso, si traen a la memoria, eh, a una abuelita que hayan tenido o que esté viva? ¿Qué ternura le genera? O un bebé, o un cachorro, un perrito chiquitito. Eso nos conecta con esa emoción de la ternura. Y como pueden ver, no es un cuerpo rígido tampoco, la ternura es un cuerpo más blando, ¿ya? Si nos permitimos ese cuerpo más blando, igual como el de la tristeza, tiene que ver con ese lugar también, ¿ya? Tiene de hecho hasta el rostro de la ternura es más relajado. Cuando ustedes ven a una mamá con su hijo, pueden ver que quizás hasta el cuerpo está como un poco para el costado, está disponible para contener a un otro. ¿Qué pasa? Cuando la ternura está en déficit, probablemente acá aparece la negligencia. Esto se lo voy a mandar, por si acaso lo vamos a mandar el lunes o martes, o al abandono. ¿Ya? Si cuando hay falta de ternura en nuestra vida, nos exponemos a la negligencia y al abandono, y esto puede ser con nosotros o con otros. Y en exceso, lo voy a poner acá para poder explicar eso, nos lleva a la sobreprotección. O el sacrificio también. Un ejemplo en naturaleza pudiese ser súper interesante allá. Por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes van caminando eh, y hay otra persona que necesita como ayuda, o cuando llega dice, oye, ¿sabes que no puedo cargar toda mi mochila? Entonces uno, o yo me puedo sobrecargar mi mochila y si no te preocupes, yo me llevo lo tuyo. Entonces puede ser que por exceso de sobreprotección del otro, de sacrificio, paso a ser negligente conmigo. Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio en el fondo en el que yo me preocupo de mí y también de un otro? Y no por preocuparme del otro me sacrifico conmigo. Entonces, eso pasa no solamente en la naturaleza, como pueden ver, probablemente nos pasa en la vida cotidianamente. ¿Cuánto en el fondo con los hijos, con la pareja, con los papás o viceversa, vamos generando esta forma de relacionarnos, desde la sobreprotección o con la negligencia, ¿ya? Entonces, desde un lugar como más equilibrado, efectivamente, la ternura nos lleva a cuidar, nos lleva al cuidado de nosotros y también de los otros. O sea, me cuido a mí y desde cuidarme a mí puedo cuidar a otro. De hecho, a veces como que este lugar tiene muchos costos. A veces por estar cuidando a otro, me puedo lesionar, me puedo no ingerir lo que necesito ingerir, no pedir también, por estar siempre disponible solo para el otro, puede ser de que en el fondo me abandone a mí, puede ser un lugar de abandono, y viceversa, puedo vivir solamente enfocado en mí, sobreprotegiéndome a mí, que no me pase nada, y abandono a los otros. Entonces es un lugar que va para ambos lados, para mirarnos en nuestra vida. ¿Cómo nos vivimos la ternura? ¿La vivimos quizás desde este extremo, desde este, o más bien desde un equilibrio? Y
antes de pasar a una actividad que tenemos bien bonita, voy a tocar la última emoción, que por lo general, esta emoción es básica, está llevada solo al ámbito de la sexualidad, ¿ya? Entonces, sí tiene que ver, es la emoción del eros, el erotismo. El erotismo en la vida es súper necesario, pues, motor de vida. Entonces, el eros, cuando el eros nosotros lo tenemos en equilibrio, nos va a permitir disfrutar la vida, pues, contactar con la vida. Y no solamente el ámbito sexual, sino que puede ser disfrutar un atardecer, disfrutar la compañía de otra persona. No sé si han comido alguna vez algo que les guste mucho y disfrutarlo. O tomarse un jugo rico con esa calma que nos mencionaba David un poquito más arriba. Este lugar nos permite, el emocionar el erotismo nos permite ese lugar del disfrute. ¿Qué pasa? Que cuando el erotismo está en déficit, caemos ¿cómo se llama?, la desvitalización de la vida. Muy parecido a cuando hablamos de la alegría en déficit. Nada me motiva, no veo posibilidades en la vida, entonces vivo desde la desvitalización, no hay posibilidades en mi vida, ¿ya? Cuando el erotismo está en exceso, el erotismo nos lleva un poco también a lo que mencionaba José, por ejemplo, nos puede llevar a las adicciones. No solamente las adicciones de sustancias químicas, sino que también adicciones de comer, adicciones, por ejemplo, de otros. Por ejemplo, no se han tenido cuando hablan de las parejas que son... cuando nos hacemos daño en la pareja, puede haber que hay este lugar, como cuando el otro se transforma más bien en una adicción, ¿ya? Y me desconecto finalmente de mí, ya de mi propia experiencia. En cambio, en el erotismo en equilibrio, nos vamos a permitir, nos podemos permitir en el fondo el disfrute de la vida. Si ustedes pueden ir como profundizando después, se dan cuenta que las emociones están muy relacionadas, porque el erotismo, que es un lugar que uno dice tan bien ponderado, ¿cuánto tiene de erotismo también la tristeza? ¿Cuánto el erotismo también requiere como esa tristeza que te permite valorar? Entonces, valorar las cosas, disfrutar la vida. Entonces, hay todo como se van haciendo ciertos engranajes en nuestra vida. Acá nos menciona David, disfrutar un atardecer con un vinito no tiene precio, claro. Ese disfrutar, ese vinito que menciona el David, no es el agarrar la copa y para adentro, que sería como ni siquiera vivir la experiencia, sino como que ese vinito es como, me voy a sentar, voy a disfrutar este vinito, qué rico, si es que es con alguien, no tiene precio, como dice David. Ese lugar que está mencionando David tiene que ver mucho con este lugar más equilibrado. La Lore me manda saludos acá igual. La Lore, 7 cimas. La Lore, viste, está conectada con el Eros de su viaje. Por ejemplo, la Lore está haciendo el proyecto de subir las 7 cumbres más altas del mundo. Si no me equivoco, lleva 4 o 5. Entonces, cuánto disfrute de vida también hay en realizar proyectos. Cuando uno proyecta la vida, los sueños están llenos de erotismo. El sueño, cuando yo sueño y digo, voy a hacer este proyecto de aquí a 2 años más, ese sueño requiere mucho erotismo y que le pongamos pasión, alegría y soñarlo, pensarlo. Incluso, por ejemplo, quizás a algunos les detonó algo cuando David nos puso acá el ejemplo de disfrutar un atardecer. Entonces, el solo hecho de conectar con esa posibilidad también nos permite este lugar. Había una persona también que nos dice, los costos de no sentir nuestras emociones son más altos de los que podemos caer en conciencia. No los vemos porque no hemos visto esos costos, claro. A veces, como dice Luis, súper, gracias Luis, un maestro. Claro, a veces al parecer tenemos que vivir hartos costos para después hacernos cargo de la emocionalidad, pero voy a ser indolente porque es la mejor manera que aprendí en mi vida para no sufrir. Y al final esa indolencia termina siendo más costosa que haber vivido finalmente la emoción. Entonces tocar nuestra emocionalidad, voy a decirlo también desde esta mirada, quizá requiere esa valentía de decirnos a nosotros, hay algo en mi vida que no he aprendido aún, porque me pasa lo que me pasa. Ahí Gabo parece que tiene exceso de alegría. No, el Gabriel, un gran amigo también, y se le salió el micrófono. Gracias, Gabriel, por estar acá. Eso con lo que yo les decía con la emoción. Ya, entonces, habiendo dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario más con respecto a las emociones? Como yo les decía, les vamos a mandar una tabla para que la puedan ver.
les comenté algunas cosas que el mundo emocional nosotros lo estamos como dimensionando también desde el ámbito racional, porque yo les estoy contando a través del pensamiento este mundo. Pero las emociones, o sea, así el mundo racional uno lo aprende por instrucciones, es decir, uno más uno, dos, etcétera. El mundo emocional uno lo aprende por inmersión. Entonces, por ejemplo, para saber cómo me vivo la tristeza, no hace falta que yo te diga, tienes que llorar, tienes que hacer esto, no. Yo tengo que habitar la emoción de la tristeza, y desde ese lugar poder identificar cómo me la vivo, ¿ya? Y si me la estoy permitiendo o no. Lo que sí, por ejemplo, desde el ámbito del coaching ontológico, que de hecho también Ignacio es coach ontológico, nosotros hacemos ese trabajo en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando hay cuerpos muy rígidos, para que esa tristeza se pueda expresar, hay mucho de tocar esa vulnerabilidad y ese cuerpo de ejercitar, así como esa blandez, no sé cómo es la palabra, pero por ejemplo, un boxeador, alguien que necesita entrenar un cuerpo que vaya para adelante, quizás que tiene exceso de ternura, probablemente necesita entrenar en su vida por inmersión un cuerpo que sea más hacia adelante. Que me dicen, por ejemplo, los boxeadores, que en el fondo tienen un cuerpo súper disponible para ir adelante, como la música de Matrix. Y así uno va, así como uno entrena y aprende, el ámbito lingüístico, nosotros igual emocionalmente decimos, pucha, no estoy pudiendo conectar con la tristeza. Entonces ahí entra un trabajo personal de primero de identificarlo, algo me está pasando con esto, y poder, digamos, habitarlo, permitir ese lugar. ¿Y qué juicios están justificando de que yo no me lo permita vivir? La Andrea pregunta, ¿por qué hay personas que les cuesta mostrar sus emociones? Gracias, Andrea. Tremenda pregunta. Eso yo creo que tiene que ver, probablemente el 100% de la sociedad, probablemente quizás gran parte no lo habitamos, no nos atrevemos ni a vivir nuestras emociones y tampoco a habitarlas con otros. Y ese es el lugar de la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad siempre está como, el que es vulnerable es sinónimo de débil. Ese es como el juicio parece que existiera, como que si yo soy vulnerable, soy débil. Entonces por eso cambia la carita, por eso no llores, por eso no te expreses, etc. La vulnerabilidad de esta mirada que nosotros le ofrecemos tiene que ver con la valentía, justamente lo contrario. La vulnerabilidad es tocar lo que a mí me duele, y esto me duele, y voy a hacerme cargo de esta emocionalidad. Voy a decir un ejemplo muy personal, yo le comentaba al Ignacio. Por ejemplo, a mí me encanta esta instancia, me fascina, así como que de hecho me conectan con el eros de la vida, el disfrute, etc. Y me da mucho miedo. Y en algunos casos, esta instancia me refiero de poder relatar esta instancia, de poder comentar con ustedes. Entonces, muchas veces en mi vida ese lugar me ha llevado a la cobardía, de esconderme y decir, no, yo no voy a hacer esto, no lo voy a ofrecer, me da miedo, etc. Pero yo ahora, gestionando esa emocionalidad, puedo decir, ok, me da miedo, qué miedo me da, pero es un miedo rico también. Entonces, gestiono mi emocionalidad y digo, ok, esto me da miedo porque siento que puedo perder algo, siento que puedo perder credibilidad, puedo perder quizás si me sale mal. Entonces habito ese lugar y me permito desde ese lugar vivir. Entonces no es que esconda mi emocionalidad, sino que me la permito. Y como ser humano siento, es humano tener miedo, es humano estar triste, es humano sentir ternura, es humano sentir que algunas cosas son injustas, es humano expresarlo. Y ese lugar al parecer no, lo podemos vivir como escondido o pateando a la perra por debajo, en vez de afrontar la vida y decir si esto me molesta, o conversar con otros, si sabes que me molestó esto que me dijiste, o me dolió. Ese es un lugar de tocar nuestra vulnerabilidad. Entonces, a la pregunta que decía Andrea, que se le agradezco un montón, es eso, es permitirnos ese lugar. Y eso también es amor propio. Traigo esa distinción de es amarnos a nosotros así como somos, y no amarnos cuando somos solamente valientes o cuando saltamos en la cumbre del cerro, no, amarnos tal y como somos, como amamos a un bebé, amarnos a nosotros desde ese lugar también. Y esto del erotismo, por ejemplo, en las cumbres, les ponía el ejemplo de la naturaleza de la Lore. Entonces, por ejemplo, qué rico es conectar con, oye, me encantaría el otro año ir a las Torres del Paine, cuánto de erotismo hay en eso, y voy a llevar alguna cosita rica para comer. Ayer escuchaba a Cristian García Huidobro en una charla, cuánto hemos hecho de nuestra vida como estar en permanente tortura, o sea, como voy a ir al cerro y solamente me voy a sacar la chucha. No, porque puedo ir a esforzarme, a tener a ponerme a prueba, y me puedo dar un chocolate rico, puedo ir a contemplar un atardecer también, no solamente que sea un estado de tortura permanente. Mira, Andrea Albornoz nos pregunta, son temas que se arrastran desde la infancia, claro.
Nunca es tarde para trabajarla y reconocerla. Súper relevante lo que dice también Andrea Albornoz, porque si yo, la noción cotidiana es que nosotros estudiamos hasta los 18 años en el colegio, después a la universidad, y si es que hacemos un diplomado. Pero esto que estamos hablando nosotros es algo que seguimos aprendiendo probablemente hasta que nos muramos, porque si no probablemente estaríamos desencarnados. Entonces ese es nuestro hacernos cargo de nuestra vida y permanentemente estar aprendiendo de nosotros. Y no hay un aprendizaje que se acabe, sino que simplemente seguir ahondando más. Como decía el filósofo Sócrates, el conócete a ti mismo. Nunca terminamos de conocernos. Génesis dice, muchas veces las emociones no se saben identificar, a mí me costaba identificar en mí. Mira, y hablé ahí con Génesis, ahí unas emociones. Y está en proceso de vivir algunas como las más amorosas, claro, que son más blanditas. Por lo general quizás somos personas a veces que siempre nos tenemos que mostrar firmes ante la vida y con la defensa, que es súper necesario. Y también necesitamos también ese lugar más blandito de vulnerabilidad. A ver si alguien más, Raúl, muchas gracias por comentar. Dice que creo que está conectado a una historia de represión a nivel social que trascendió lo individual, según el último comentario. Claro, el tema que decía de las emociones. Sí, como que en el fondo son paradigmas, yo diría como humanos, que estamos viviendo y que permanentemente los debemos desafiar. Porque si nos creemos el paradigma de que emocionar es malo, de que la tristeza es mala, vivimos nuestra vida así y quizás al final de nuestra vida nos damos cuenta, chuta, todo lo que me perdí de la vida por no desafiar este paradigma. Entonces es súper interesante desde nuestra individualidad poder desafiar cualquier paradigma que nos venga. De hecho, yo les digo siempre, esto es una mirada, no es la verdad, es para ahondar más y para ver si le ofrece posibilidades increíbles, si le ofrece posibilidades desde el ámbito ontológico, desde el ejercicio de la corporalidad, desde trascender los juicios que tengamos, increíble. Y no es la verdad, porque siempre estamos eh, como decía Einstein, parece que Dios tiró los dados, pero nos dio vuelta a nosotros para que no viéramos dónde cayeron. Nada. Siempre estamos como pudiendo ahondar más y dar otras miradas nuevas. Ya, entonces yo ahora con toda la confianza, como tienen la cámara apagada, si quieren, les voy a invitar a un ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio bien, bien cortito. Y les voy a pedir que se acuesten, se pongan cómodos donde estén. Cualquiera, nadie los va a estar mirando, así que se sienten, pongan su espalda en donde estén, en la cama o en el sillón. Lleven la cabeza, permítanse llevar la cabeza para atrás, ojalá poder afirmarla en algo, de manera que se puedan un poco soltar el cuerpo, relajarlo, puedan relajar el cuerpo. Y en la media hora que están haciendo eso, les voy a pedir que empiecen a respirar por la nariz y botar por la boca, pero lentamente y ojalá profundamente. Sería como y botar otra vez y botan otra vez. Se mantienen en ese lugar respirando mientras cierran los ojos. Ahí apareció mi perrita mientras siguen respirando. Con la cabeza para atrás, con los ojos cerrados, respiran. Los voy a invitar, mientras siguen respirando, a que puedan traer a su memoria o a su imaginación algún lugar en la naturaleza donde a ustedes les gustaría estar o han estado. Con la cabeza para atrás, mientras siguen respirando, al ritmo que ustedes quieran. Encuentren ese lugar, el que llega está bien. Van a ver qué colores tiene. Conecten con eso, qué colores está teniendo ese lugar. ¿Qué pueden escuchar en ese lugar? Tal vez algún ave. Tal vez están escuchando un río, puede ser también. Tal vez haya otra persona. Toquen ese lugar, imagínense ahí. Vean ustedes cómo están sus manos. Eso mismo. Puedan visualizar entonces ahora el panorama general de ese lugar, como con ese vinito que nos mencionaba David, mientras siguen respirando.
Ahora lentamente se despiden si es que estaban con alguien, se despiden de ese lugar, de a poco, mientras siguen respirando. Como la paz también desde esta mirada es un estado de ánimo que nos predispone a estar en paz con la vida. Ok, hay cosas que no puedo cambiar, no podemos cambiar el coronavirus, está pasando y puedo conectar con ese, ok, yo desde este lugar puedo vivir, o desde este lugar me permito vivir. Loreto igual, nostalgia, felicidad, esa felicidad cuánto de alegría puede tener de erotismo, me imagino a la Lore como la conozco, mucho erotismo de tener esa felicidad. Javier, mira, pone la gratitud. Claro, ahí también tiene que, probablemente alegría, tiene que tener esa gratitud de, de Javier. Bello, la Claudia pone la ternura, la tranquilidad, el respeto, claro. Ahí ese respeto me suena harto con esa ternura en equilibrio. Me respeto a mí y respeto también al otro. El Gabo pone agradecimiento del camino recorrido, claro. El agradecimiento también. Y eso también nos conecta también con esa, desde este lugar, una bella emoción de la tristeza, de todo lo que ha pasado, de valorar las amistades, de valorar los caminos recorridos. Tremendo. Andrea, tranquilidad. También la Andrea Albornoz y la Andrea Toro, las dos tranquilidad. El Luchito menciona gratitud aquí, apoyarnos a teletransportarnos. Gracias a ti, Luchito. Erotismo me dice la Lore. Estaba olfateando ahí como la conozco. David, erotismo, tranquilidad y ternura, claro. Súper. La Ángela, la simpleza de la vida. ¿Cuánto hay en esa palabra puesta? ¿Cuánto de alegría hay, de abundancia, de encontrar abundancia en las cosas simples? Como que el hecho de poder estar vivo y compartiendo ya este lugar nos hace abundantes, nos hace, más que nos hace, nos podemos sentir así, como con, con la simpleza de la vida. Marion, la completitud y la gratitud, claro, súper. También la completitud, desde la emocionalidad, esa completitud tiene alegría, y como dice también la gratitud, claro. Probablemente habitar estos espacios que nos podemos dar. Yo tomo mucho lo que dice David al principio, la calma. La calma nos permite conectar con lo que sentimos. Entonces, por eso muchas tradiciones orientales, a diferencia de las occidentales, han plasmado mucho eso en ejercicios de meditación, de respiración, y la naturaleza en sí nos predispone a ese lugar. Y también, yo les quería ofrecer, y por eso les decía este regalito, de poder ofrecernos a nosotros estos espacios que, si ustedes lo ven, ¿cuánto rato nos tomó? Nos tomó 2 minutos cerrar los ojos, respirar, dejar que la cabeza caiga para atrás, y habitar este lugar más calmo, como dice David, y conectar con personas, conectar con momentos que nos permitan conectar con esa gratitud, con la simpleza de la vida. Andrea acá nos saluda, nos dice muchas gracias por el taller, por los minutos, te agradezco mucho, mucho Andrea, y lo recibo, y también para ustedes también, mucha gratitud por compartir este espacio. Raúl, claro, cuando justo lo que estamos hablando, el oír la voz interna y el organismo que habito, claro, ahí hay honrar, me suena eso de honrar la corporalidad que somos. En el fondo, honro el cuerpo que habito, honro mis órganos vitales. Hay mucho de eso, de escucharnos a nosotros y escuchar nuestra tal y cual tenga que ser, sin enjuiciarnos, permitiéndonos existir. Así que yo les dejo ese regalito, y a propósito, permiso, a propósito de lo que yo les mencionaba, eh, hay siempre el tema de como para terminar de desafiar el concepto de vulnerabilidad, que siempre está asociado a ser impenetrable, casi como que no, a mí no me pasan balas, como que eso pareciera ser valiente. Y en realidad, como lo que yo les ofrezco a ese desafío es decir, la valentía es al revés, tiene que ver más bien con nuestro espacio de vulnerabilidad y de que sí podemos ser dañados y aún así nos atrevemos a vivir.
Entonces les voy a leer lo siguiente. ¿Ah? Esto es un libro muy bonito que si ustedes ven después una charla TED, que creo que se llama, es de Brené Brown, ya es una mujer que habla del concepto de la vulnerabilidad. Este libro se llama El poder de la vulnerabilidad. La charla debe ser vulnerabilidad o algo así. Y al final se las voy a buscar, igual eso se las vamos a mandar al correo. Les voy a leer lo siguiente. Esto es un discurso que hizo Roosevelt, el presidente de Estados Unidos en algún momento, en el 1910. Dice, no es el hombre crítico el que importa, ni el que se fija en los tropiezos del hombre fuerte, ni en qué ocasiones el autor de los hechos podía haberlo hecho mejor. El mérito es del hombre que está en el ruedo, con el rostro cubierto de polvo, sudor y sangre, del que lucha valientemente, del que hierra, del que fracasa una y otra vez, porque no hay intento sin error, ni fallo, del que realmente se esfuerza por actuar, del que siente grandes entusiasmos, grandes devociones, del que se entrega a una causa digna, del que en el mejor de los casos acaba conociendo el triunfo inherente a un gran logro, y del que en el peor de los casos, si fracasa, al menos habrá fracasado tras haberse atrevido a arriesgarse con todas sus fuerzas. Les quería regalar ese texto también, que es El hombre en el ruedo, básicamente. Y bueno, a mí me toca, me emociona harto el relato, y tiene que ver mucho con eso, con permitirnos existir, con permitirnos habitar nuestra, siento yo, con nuestra emocionalidad en pleno. O sea, me vivo mi miedo, gestiono mi miedo, me vivo mi tristeza, gestiono mi tristeza y valoro la vida, valoro a la gente que quiero, asumo también mi emoción de la alegría y celebro la existencia, celebro la simpleza de la vida. Entonces, atrevernos no solamente a la cumbre, sino atrevernos a nosotros mismos ser nuestra propia cumbre, cuando somos capaces de tocar nuestra médula, incluso tocar lo que nos duele. Y me pregunta Carluchita, René Brown, claro, el poder de la vulnerabilidad, te agradezco mucho, ahí está para que lo puedan buscar, René Brown, el poder de la vulnerabilidad. Me dice acá, Lisette, gracias, qué bonito momento, gracias a ti también, qué bonito momento. Génesis dice, tocar lo que nos duele, qué fuerte enfrentarse a eso, sí, es fuerte. Como dice Génesis, eh, tocar nuestra emocionalidad, lo que nos toca, lo que nos duele, por eso les decía, tiene que ver harto con la valentía, con asumirme mi parte de lo que me pasa. Por ejemplo, si yo he vivido el miedo como temerario, en mi vida llevarlo un ejemplo de una de las emociones, es muy difícil que me tenga que enfrentar a eso y decir, chuta, mucho de lo que me ha pasado en la vida tiene que ver con que yo no me he hecho responsable de mí. Entonces, atreverme a tocar y darme cuenta, dar cuenta de que lo que me pasa en la vida mucho tiene que ver conmigo, es un camino de valentía, tocar lo que me duele de mí. Así también cuando alguien hablaba de la paz, tocar toda mi historia, o sea, yo puedo tocar todo lo que me duele en mi vida y decir, ok, yo soy parte de esta construcción, de lo contrario voy a estar peleando con esa construcción que es mía, entonces implica enfrentarme con ese dolor, como alguien decía, me gusta esa palabra, tocar mis propias miserias, si lo quieren ver, que en realidad no son miserias, sino que son nuestras humanidades, porque, por ejemplo, yo les decía, yo me paro acá con miedo. Nadie es perfecto probablemente. Yo no soy perfecto, el que está al frente no es perfecto, y desde ese lugar habitarnos. Javier menciona, lamentablemente muchos preferimos morir antes de enfrentar lo que nos duele. Sí, ahí hay una tremenda pérdida probablemente esto es una mirada también. Probablemente si llego al final y me doy cuenta todo lo que no toqué en mi vida va a ser más doloroso que tocarlo ahora. Entonces, hay un ejercicio o una frase que nosotros decimos apretar el potito a propósito del miedo. Y a veces eso implica hacer las cosas como dicen con miedo, porque el miedo va a estar humanamente. Entonces, o dejo que el miedo me someta, o lo vivo desde un lugar que en el fondo no hago cargo, no existe el miedo, o digo, no, esto me da miedo y lo voy a hacer igual, para lo que sea que estemos viviendo. Gracias, Javier, por esa reflexión. Eh, Ahora les dejo abierto también, si alguien quiere comentar, está ahí
ya vamos cerrando. Yo solamente quería, a propósito de esta instancia, agradecerles mucho, dejarlos invitados a, a vivir esta emocionalidad, y a mí no me cabe duda de que todos vivimos estas emocionalidades, y a veces quizás no nos permitimos algunas cosas, entonces, ojo, o más que ojo, escuchen lo que les pasó en esta instancia, igual obviamente, y vean qué les tocó. Quizás les tocó la alegría, qué rico, ojalá volver a tocar la alegría otra vez, me está faltando quizá un poco de tristeza, o cómo está mi rabia para poner límite. Entonces, como eso es material para cada uno de nosotros, para que sigamos como en ese conocernos. Y eso es lo que más quisiera regalarle, para que, bueno, la vida en la naturaleza, también nosotros somos naturaleza, en nuestro diario cotidiano. Entonces, tener ese ojo abierto hacia nosotros, no, eso quisiera regalarle. Gracias por todas las emociones que se descubren luego de la charla. Gracias, José, a ti también. Gracias por estar. José siempre está en nuestras actividades, así que un abrazo grande. La Lore, la emoción a flor de piel, sí, po. Me suena harto, es que a mí me lleva al tiro a la Lore de suero y la alegría, sí, po. ¿Cuánto nos hace emocionar que estamos vivos? A veces por el hecho de no emocionar, nos sentimos muertos. Quizá hay que tocar un poco la tristeza para volver a sentirnos vivos. La Clau, querida, amiga muy querida, por apoyar en la emoción y por darle un valor distinto a la vulnerabilidad. Gracias. Sí, pues a veces como que del lugar de ser fuerte, no nos permitimos ese lugar que a veces es como yo puedo abrazar, y también qué rico sentirme abrazado. Sí, ahí hay otro, menciona también, bueno, la falta de naturaleza, yo sentía nostalgia por eso. Gracias, Javi, por sacarnos de este encierro. A ti por estar acá, Génesis, besito. Al Ángel, muchas gracias a ustedes. Luchito ahí apareció. Un abrazo grande. Eh, bueno, les voy a dejar. Gracias, Luchito.